Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desgranamos todos los secretos, dramas y romances de las mejores producciones de Turquía. Hoy prepárense porque vamos a entrar en un terreno que a todos nos encanta: la reconciliación. Pero no cualquier reconciliación, no. Vamos a hablar de esas reconciliaciones que nos dejan sin aliento, con escenas que nos hacen gritarle a la pantalla y nos confirman que el amor, a veces, es un campo de batalla. Hoy nos vamos de chisme, de esos que nos hacen suspirar, con momentos íntimos y revelaciones que, créanme, no se pueden perder. Y como siempre, antes de que nos adentremos en este festín de emociones, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y se unen a esta gran familia turca. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos contenido nuevo y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle con todo al salseo. Hoy nos vamos de lleno a esas reconciliaciones que nos dejan pegados a la pantalla, donde las tensiones explotan y el amor resurge con más fuerza que nunca. Vamos a desmenuzar esos momentos íntimos, a analizar esas miradas que lo dicen todo y a revivir esos diálogos que nos hacen creer en el poder del perdón. Pero ojo, no todo será miel sobre hojuelas, porque también hablaremos de las complicaciones, los malentendidos y los secretos que hacen que estas reconciliaciones sean tan intensas. Y para esto hemos seleccionado algunas de las series turcas más emblemáticas, esas que nos han hecho suspirar, llorar y gritar de emoción. Así que prepárense para un viaje lleno de pasión, drama y mucho, pero mucho corazón. La primera parada en nuestro recorrido de reconciliaciones de infarto es con la serie Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie, que pertenece al género de comedia romántica, es protagonizada por la carismática Hande Erçel y el encantador Kerem Bürsin. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que por una serie de enredos, termina fingiendo un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Aunque al principio la relación es puramente un contrato, con el tiempo los sentimientos empiezan a surgir y las cosas se complican, como es de esperar. La química entre Hande y Kerem en la vida real, que se transformó en una relación amorosa durante la filmación, hace que las escenas de reconciliación sean particularmente especiales. Su relación en la pantalla es un torbellino de sentimientos encontrados, de amor y odio, de deseo y rechazo. Una de las escenas más memorables, y por la cual hoy les traigo esta serie, es cuando Kerem, en un momento de arrepentimiento y desesperación, va a casa de Hande, de Eda, a pedirle perdón. La tensión es palpable, las palabras a veces son insuficientes, pero la mirada, lo dice todo. Los actores logran transmitir la vulnerabilidad de sus personajes y la intensidad de su amor. Es una escena que sinceramente nos dejó a todos con el corazón en la mano. Los detalles íntimos, los gestos sutiles, las lágrimas contenidas, hacen de esta reconciliación un momento de esos que se quedan grabados en nuestra memoria. Y es que Senkalkapm nos muestra cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso el orgullo y el miedo a ser vulnerable. Una curiosidad de esta serie es que, debido a la gran conexión entre los protagonistas, muchas de sus escenas parecen improvisadas, llenas de naturalidad y espontaneidad. Es por eso que esta serie es tan exitosa. La siguiente parada en nuestro viaje emocional es con Karasevda, o Amor Eterno. Esta es una serie de drama romántico protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La trama nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se aman profundamente. Sin embargo, el destino y las intrigas familiares los separan. Años después se reencuentran, pero con vidas muy diferentes y marcadas por el dolor. Las escenas de reconciliación en Karasevda son aún más intensas debido al trasfondo dramático de la historia. El dolor por la pérdida, el rencor y el sentimiento de injusticia hacen que cada reencuentro sea una batalla emocional. La reconciliación es un proceso lento, lleno de altibajos, donde el amor lucha por resurgir de las cenizas. Las miradas cargadas de significado, los silencios que hablan más que las palabras y los abrazos desesperados, son algunos de los elementos que hacen de estas reconciliaciones algo inolvidable. En esta serie no tenemos escenas de idas a domicilio tan marcadas como en la anterior, ya que en la mayoría de las veces los encuentros entre estos personajes son en lugares públicos o con el resto del elenco. Pero sí hay un momento en donde el destino y el amor los une en un lugar privado. La escena en donde ellos están a punto de casarse con otras personas y se encuentran en una casa abandonada es sumamente impactante y nos demuestra lo profundo de su amor y desesperación. Una de las particularidades de Karasevda es que los personajes están en constante conflicto no solo con otros, sino consigo mismos,
lo que hace que cada reconciliación sea un paso adelante en su crecimiento personal. La serie no se enfoca solamente en la historia de amor, sino también en las luchas sociales y las injusticias que afectan a la sociedad turca. Ahora nos adentramos en el mundo de Aşk Memnu o Amor Prohibido, una serie de drama que se centra en el amor ilícito y sus consecuencias. Protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, la trama nos presenta a Biter y Belul, un matrimonio infeliz y un joven apuesto que se enamoran a pesar de las prohibiciones. Esta serie se destaca por su intensidad dramática, donde las reconciliaciones suelen estar marcadas por la culpa, el remordimiento y la pasión desenfrenada. Los encuentros furtivos, las miradas que delatan el deseo prohibido, las palabras que hieren pero también enamoran, son algunos de los elementos que hacen que estas escenas sean tan cautivadoras. En esta serie, las reconciliaciones no siempre llevan a la felicidad. Las mentiras, los secretos y las traiciones hacen que cada encuentro sea un paso más hacia la destrucción de la relación. La escena donde Biter le confiesa a Belul que está embarazada, después de una pelea acalorada, es uno de los momentos más impactantes de la serie. Es una reconciliación agridulce, llena de dolor y esperanza. En esta serie los actores tienen una química intensa, que traspasa la pantalla y hace que sus escenas sean muy reales y creíbles. Es una serie que nos muestra las consecuencias de los actos prohibidos y que no hay manera de ocultar la verdad a largo plazo. Nuestra próxima parada es en Kuzgun, una serie dramática y de acción que nos cuenta la historia de Kuzgun y Dila, dos amigos de la infancia que se reencuentran después de años de separación y dolor. Bararduk y Burcu Biricik protagonizan esta historia llena de venganza, secretos y un amor que renace de las cenizas. Las reconciliaciones en Kuzgun son más que solo momentos de perdón, son encuentros donde la vulnerabilidad se entrelaza con la necesidad de protección. Los personajes se encuentran en medio de intrigas y peligros, lo que hace que cada reconciliación sea un respiro en medio de la tormenta. La serie se destaca por su ritmo trepidante, sus escenas de acción y la gran química entre los protagonistas. Una de las escenas más memorables es cuando Kuzgun va a rescatar a Dila después de que ella fue secuestrada. Es un momento de alta tensión donde los sentimientos están a flor de piel. Kuzgun debe luchar por su vida, pero también por su amor. Es una reconciliación de película, donde los riesgos son extremos, pero el amor es aún más fuerte. Los silencios, las miradas y los abrazos en este momento lo dicen todo, y a pesar de que no hay diálogos extensos, es un momento que a todos los espectadores nos deja sin palabras. Es una serie que nos recuerda que el amor puede ser un motor poderoso, incluso en los momentos más oscuros. Continuando con nuestro viaje de reconciliaciones, llegamos a Yerde, o Infiltrado, una serie de acción y drama que nos sumerge en el peligroso mundo de la policía y la mafia. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Aras Bulut İynemli, nos cuenta la historia de dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Las reconciliaciones en Yerde son diferentes a las que hemos visto antes. No son reconciliaciones románticas, sino encuentros entre hermanos separados por el destino, donde la lealtad y el amor fraternal son puestos a prueba. Las escenas son intensas, llenas de emoción y con un toque de peligro. La tensión entre los hermanos, el sentimiento de culpa, el deseo de protegerse mutuamente y el miedo a ser descubiertos hacen que cada reencuentro sea memorable. La escena donde se descubre la verdadera identidad de uno de los hermanos es un momento culminante de la serie. Es una reconciliación dolorosa pero necesaria, donde los secretos salen a la luz. Una de las peculiaridades de Yerde es que a pesar de no ser una serie romántica, explora muy bien las complejidades de las relaciones humanas y el poder del amor familiar. Es una serie que te mantiene en suspenso de principio a fin. Ahora vamos con Erkenci o Pájaro Madrugador, una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem y Can, dos personas completamente diferentes que se enamoran en un ambiente de trabajo. Aunque es una comedia romántica, también tiene sus momentos de drama y tensión, especialmente cuando los malentendidos y las inseguridades los separan. Las reconciliaciones en Erkenci son más ligeras, pero no por eso menos emotivas. Los personajes tienen personalidades muy marcadas, por lo que cada reencuentro es una mezcla de humor y pasión. Las reconciliaciones suelen ir acompañadas de gestos románticos y diálogos divertidos. Una de las escenas más recordadas es cuando Sanem va a la cabaña de Can en el bosque. Los dos personajes están solos y los sentimientos resurgen. Es una reconciliación romántica, llena de besos y abrazos.
La serie también se destaca por sus hermosos paisajes de Estambul y sus coloridos vestuarios. La química entre los actores es innegable y hace que la historia sea aún más entretenida. Es una serie que te deja con una sonrisa en la cara. Y para finalizar este recorrido de reconciliaciones de infarto, vamos a hablar de Ezel, una serie de drama y suspenso protagonizada por Kenan Imirzaloglu. Esta serie nos cuenta la historia de Omer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su novia y, después de ser dado por muerto, regresa como Ezel para vengarse. Esta serie es muy intensa y las reconciliaciones están llenas de resentimiento y deseo de venganza. Aunque los momentos románticos no son tan frecuentes, el amor juega un papel fundamental en la trama. Las reconciliaciones son encuentros tensos, donde los secretos salen a la luz y las traiciones duelen aún más. La escena en donde Ezel revela su verdadera identidad es un momento muy importante de la serie. Es un momento de sorpresa y dolor, pero también de esperanza. Es una serie que muestra los efectos de la venganza y las consecuencias de los actos del pasado. Bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este viaje por las reconciliaciones más memorables de las series turcas. Hemos visto cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la traición, el dolor y la distancia. Hemos aprendido que el perdón, aunque a veces sea difícil, es fundamental para sanar las heridas y poder seguir adelante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido y que se hayan sentido identificados con alguna de estas historias. Quiero agradecerles por ver este vídeo y por ser parte de esta gran comunidad. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su escena de reconciliación favorita de las series turcas? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, los invito una vez más a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo episodio y hasta la próxima.